Vale, bueno, soy Ana Herrero, como ha dicho Verónica, logopeda, especialista en atención temprana y en terapia miofuncional orofacial. Vamos a empezar con el índice y os explico un poco lo que vamos a ver en esta masterclass. Vale, lo primero que quería dejaros un poco claro es qué es realmente la atención temprana centrada en familias, ¿vale? Porque ahora se habla mucho de ella, pero tenemos que ver si realmente la estamos haciendo o no. ¿Cuáles son los objetivos de este enfoque, ¿vale? Porque es un enfoque que, bueno, aunque pensemos que es nuevo, lleva ya desde los años 80 el enfoque de atención temprana centrado en familias y ya ha habido bastantes autores que han hablado de esto. ¿Cuáles son los agentes activos en la intervención desde este enfoque y en qué entornos podemos trabajar, ¿vale? Porque nos olvidamos muchas veces de los entornos que hay fuera de entorno clínico y entorno familiar y también están ahí, son entornos de interacción. Vamos a hablar de técnicas, de qué técnicas y qué estrategias tenemos que poner en práctica con este tipo de enfoque, ¿vale? Vamos a hablar de técnicas específicas que tiene que poner en práctica el logopeda, pero también de técnicas específicas que el logopeda tiene que ser capaz de transmitir a la familia para que sean ellos las que lo pongan en práctica. Porque no nos podemos olvidar de que el niño está en una sesión con el logopeda 30, 45 minutos, pero cuando sale de la clínica está en su entorno familiar y esas técnicas o esos instrumentos, esas herramientas se tienen que seguir poniendo en práctica, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias de intervención? ¿Cómo tenemos que planificar los entornos? Porque tampoco podemos sentarnos a ver cómo el niño tiene interacciones, sino que tenemos que provocarlas y veremos cómo podemos provocarlas. Y luego el punto casi más importante, que es cuál es el papel real de las familias en una intervención con enfoque naturalista. ¿Qué rol tienen? Porque muchas veces nos vamos a los dos extremos. O la familia es un agente totalmente pasivo, que solamente nos trae al niño y se lo lleva, y luego pasamos al otro extremo en el que pretendemos que la familia sea un terapeuta y le pedimos a la familia que se siente con el niño a dar una sesión de logopedia en el salón de su casa. Y tampoco es un enfoque naturalista. Entonces, tenemos que buscar un punto intermedio para que realmente estemos trabajando con un enfoque naturalista, ¿vale? Y con unas prácticas centradas en familia. Y luego os he querido poner, bueno, que luego lo veremos, qué evidencia tenemos, porque estamos en la etapa de la práctica basada en la evidencia y nos pensamos que hay cosas que hacemos porque sí, pero no, las hacemos porque tienen una evidencia científica, porque se han estudiado, se han hecho estudios científicos que han dado resultados significativos y que por lo tanto sabemos que es eficaz. Y el entorno, las prácticas centradas en la familia, el enfoque naturalista, tiene suficiente evidencia, tiene evidencia en España, tenemos autores españoles que han hecho evidencia, además tenemos artículos bastante recientes, os enseñaré uno del año pasado, del 2020, donde han hecho un estudio comparando un grupo muestra donde se ha hecho un enfoque naturalista y comparando un grupo control donde solamente se han dado pautas, además en el ámbito del lenguaje, en hablantes tardíos concretamente, y se ve de manera significativa como sí que hay diferencias. Es decir, este enfoque tiene base científica, tiene resultados, es eficaz y por lo tanto debemos tenerlo en cuenta en nuestras intervenciones, ¿vale? Y por último vamos a hablar de qué beneficios tiene el enfoque naturalista, que después de toda la parte de evidencia les vamos a poder obviar, es decir, van a ser muy obvios y muy lógicos, pero también qué limitaciones. Y esto es muy importante porque no siempre se puede hacer un enfoque naturalista, ¿vale? Muchas veces es por factores familiares, otras veces es por factores de formación profesional, porque no todo el mundo tiene la formación suficiente como para poder centrar su intervención en la familia, porque tenemos que también tener un pilar psicológico muy importante, saber cómo tratar, saber hacer una escucha activa de la familia, no solamente entregar un papel con una pauta escrita de, venga, haces esta actividad en tu casa y me dices cómo te va. No, eso no es un acompañamiento, eso no es una capacitación familiar, que es al final lo que busca el enfoque centrado en familias, ¿vale? Y luego cerraremos nada, con una pequeña diapo de conclusiones para, bueno, que nos quedemos con 3 cosas importantes que bueno, me parecen claves cuando hacemos enfoque naturalista, ¿vale? Bueno, enfoque naturalista y enfoque centrado en familias no es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, les vamos a usar como sinónimos, ahora os explico por qué, porque el enfoque naturalista tiene, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Tiene 2 tipologías, ¿vale? El enfoque activo y el enfoque mediado, ¿vale? El enfoque activo es cuando el logopeda interviene sobre el paciente y el enfoque mediado es la práctica centrada en familias, que es cuando el logopeda interviene sobre la familia para que la familia intervenga sobre el paciente,
¿vale? Ahora lo veremos, pero bueno, que a veces los uso indistintamente, ¿vale? Enfoque naturalista o enfoque centrado en familias y bueno, que sepáis que vamos a hablar con los mismos términos, ¿vale? Vale. Lo primero que os he incluido, ¿vale? Es una diapo de premisas que tenemos que tener claras cuando hablamos del enfoque naturalista, ¿vale? En primer lugar, ¿qué tenemos que saber? El enfoque naturalista es un modelo funcional. ¿Qué significa que sea un modelo funcional? Tenemos modelos tradicionales y modelos de intervención sistemática y tenemos modelos funcionales. Al final, el modelo funcional busca la función, la funcionalidad, es decir, que lo que nosotros hacemos con el niño sea funcional para él. Además, si nos centramos sobre todo en el lenguaje, ¿vale? Como logopedas, aunque podamos trabajar muchas otras patologías, pero si nos centramos en el lenguaje, el lenguaje es una herramienta. La primera función del lenguaje que se adquiere es la función instrumental, la función de saber que el lenguaje nos va a permitir alcanzar cierto objetivo. Cuando el niño está empezando con las adquisiciones del lenguaje y el niño empieza a decir las primeras palabras, es porque busca algo. Es decir, cuando el niño te dice mamá, es porque quiere que mamá venga, ¿vale? El lenguaje como función instrumental. Por lo tanto, nuestro modelo tiene que ser funcional. Nuestra intervención sobre las familias tiene que tener una función y es que el niño adquiera una serie de funciones que pueda desarrollar en su vida diaria, ¿vale? Es decir, yo no hago con el niño una repetición de palabras porque me guste hacer repetición de palabras. Hago con el niño una repetición de palabras porque quiero una función y es que esas palabras las automatice, las integre en su almacén léxico, etc, etc, etc. Tenemos que buscar la función, ¿vale? Entonces, siempre que trabajamos con familias tenemos que tener en cuenta que estamos en un modelo funcional, buscamos la función, ¿vale? En segundo lugar, lo que nos va a dirigir un poco la intervención son los intereses del niño. Esto todos los logopedas en teoría lo sabemos, pero luego se nos olvida. En todas las anamnesis tenemos que tener un asterisco de qué es lo que le gusta al niño. ¿Por qué? Porque a veces nos pensamos que a todos los niños les gustan los coches o que a todos los niños les gustan los animales. No, es decir, los intereses del niño y las motivaciones que tenga ese niño, que son individuales, que no tienen por qué ser para todos los niños de 2 años las mismas, tenemos que tomarlos como una premisa clave a la hora de diseñar una intervención. Es muy importante y sabemos que los aprendizajes se basan en la motivación. Cuando un niño está motivado y tiene interés por algo es cuando se produce un aprendizaje significativo. Si no, el aprendizaje no es significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que según salga por la puerta de la consulta, no va a integrar ese aprendizaje y no lo va a generalizar, ¿vale? En el enfoque naturalista, los intereses del niño son los que van a dirigir la intervención, ¿vale? Verónica, si voy muy rápido me dices, ¿vale? Perfecto. Vale, genial. Tercer punto o tercera premisa que tenemos que tener clara y muy relacionada con el anterior. Lo que buscamos es la generalización del aprendizaje en el enfoque naturalista. Es decir, volvemos a lo mismo. Podemos conseguir que el niño desarrolle una serie de habilidades o destrezas con nosotros, con el terapeuta, pero si eso no se generaliza al entorno familiar o al entorno educativo o al entorno social o a todos los entornos en los que el niño se va a desenvolver, no estamos teniendo una eficacia terapéutica, ¿vale? Porque solamente vamos a conseguir que realmente adquiera esas habilidades con unos factores muy determinados, que es en la consulta de Ana con Ana delante. Pero ¿qué pasa cuando Ana no está delante? Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos una figura temporal en la vida del niño. Entonces tenemos que conseguir que ese niño sea capaz de generalizar esos aprendizajes a otros entornos, para que realmente los aprendizajes y las habilidades y las destrezas que adquiera sean parte de su aprendizaje, ¿vale? Y pueda generalizarlos a otros entornos, ¿vale? Cuarta premisa, planificación del entorno. Es lo que hablábamos antes. Cuando hablamos de enfoque natural, no hablamos de, venga, hacemos una sesión en el domicilio, entonces estoy haciendo enfoque natural. No, porque no vamos a llegar al domicilio y nos vamos a quedar de brazos cruzados a ver cómo hacen los padres. No, tenemos que planificar el entorno con esos padres previamente a realizar la intervención y de esa manera seremos nosotros los que provoquemos las situaciones comunicativas en el niño, ¿vale? Hablo de situaciones comunicativas porque estamos englobando un poco esta masterclass en lenguaje, ¿vale? Pero sirve para cualquier patología que tratemos en atención temprana. Tenemos que provocar situaciones en las que el niño tenga que responder de una determinada manera para nosotros tener controladas esas situaciones y tener controlados todos los factores o los máximos factores posibles para poder gestionar la respuesta de esos papás, ¿vale? Para eso hay que planificarlo.
Y por último, esto os lo he comentado en la diapo anterior, los tipos de intervención natural que tenemos, ¿vale? Tenemos una intervención natural directa, donde el sujeto es realmente el paciente, es decir, donde el logopeda interviene con el paciente de manera directa y sistemática, y tenemos una intervención natural mediada, donde el logopeda trabajará con la familia y luego será la familia la que implemente, ¿vale? A lo largo de toda la presentación vais a ver diferentes referencias, ¿vale? Que bueno, son artículos que me parecen muy interesantes. Aquí tenéis el que os comentaba antes de 2020, ¿vale? De Moreno y Nieva, que les referenciaremos también en alguna otra diapo. En este sentido, aquí hago un pequeño paréntesis de, bueno, de mi práctica clínica. Yo, por ejemplo, en la clínica utilizo los dos enfoques. Hago un mix entre una intervención natural directa y una intervención natural mediada. ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades que por factores o por características de cada familia tenemos que trabajarlo de manera específica en clínica para que después podamos capacitar a los padres cuando el niño ya tenga unas mínimas habilidades o unas mínimas estrategias, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de enfoque naturalista, tenemos que pensar y analizar que para cada familia necesitaremos hacer una cosa. Es decir, no podemos buscar la misma intervención con todas las familias, no podemos hablar de los mismos métodos ni de las mismas estrategias con todas las familias, ¿vale? Entonces, bueno, siempre se pueden complementar, ¿vale? Vale, nos vamos ya directamente, a ver. Perfecto. A los objetivos de la atención temprana centrada en familias, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo no es que el niño desarrolle X habilidad o X capacidad o hacer una rehabilitación X con el niño, no. Es que la familia confíe en el terapeuta. Si la familia no confía en el terapeuta, una de dos, o nos dirá que no lo va a hacer o nos dirá que sí, pero en realidad no lo hará, ¿vale? ¿Qué es lo que más suele ocurrir? Nos dicen sí, 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 y luego es no, 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 no. ¿Vale? Entonces, es necesario que la familia confíe en el terapeuta. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues siendo muy claros con los objetivos, dando expectativas realistas de lo que vamos a pretender, de lo que queremos conseguir, de lo que no consideramos que quizás se pueda conseguir en un corto plazo. Es decir, a la familia hay que hablarle con información clara, con información objetiva y con información real. Y si esa familia comprueba que esa información que nosotros le hemos dado previamente se va cumpliendo, conseguiremos una relación de confianza. Porque si nosotros damos una información con unas expectativas muy altas para que la familia se le pongan los ojos así de abiertos, lo único que vamos a conseguir es que cuando realmente vean la realidad y a lo mejor como terapeutas que somos y como terapeutas que trabajamos en edades de desarrollo donde los niños están influenciados por muchísimos entornos, no vamos a poder controlar todos los factores ni todos los entornos, probablemente esas expectativas tan altas no se vayan cumpliendo y lo que vamos a generar es muchísima desconfianza, ¿vale? Entonces, es un punto muy importante en el enfoque naturalista que el terapeuta consiga que los padres confíen en él, ¿vale? Que se establezca esa relación. Además, ¿qué tenemos que conseguir? Que la relación o el vínculo entre la familia y el peque sea adecuada. Aquí vamos a hacer un inciso porque ojo con que el terapeuta quiera, y esto pasa muchas veces, aunque pueda sonarse un poco a primeras, a veces el terapeuta genera un vínculo con el niño donde cuando están, imaginaros en una sesión, está el terapeuta, los papás y el niño. Y el niño hace más caso al terapeuta que a los papás. Y el terapeuta dice, qué bien, mira, me hace mucho caso. Eso para los papás es muy doloroso. Es decir, tenemos que generar que el vínculo sea positivo entre papá o mamá y niño. Y el terapeuta va a ser un agente que va a estar pasivo, luego explicaremos cómo pasa de un papel más activo a un papel más pasivo, ¿vale? Pero el terapeuta es un acompañante, es un asesorador, ¿vale? No tiene que ser el papel fundamental en la intervención con enfoque naturalista. Tenemos que capacitar a los padres y, por lo tanto, las personas o los agentes que realmente tienen que establecer un vínculo adecuado con el paciente, en este caso con el niño, son los padres, ¿vale? Y tenemos que capacitarles, que es el tercer objetivo, con estrategias eficaces de estimulación, ¿vale? Es decir, vamos a hacer imitación con el niño, sí, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo y cómo? ¿Vale? No damos una pauta por escrito, tienes que hacer que el niño te imite. No, vamos a explicar, vamos a asesorar, vamos a analizar vídeos, ¿vale? Cuarto objetivo, tenemos que garantizar que los cuidadores
se consideren competentes. Es decir, no vale solo con darles una estrategia X, sino que hay que trabajar con ellos para que ellos consideren que son capaces de poner en práctica esa estrategia, ¿vale? Y por último, promover la adquisición por parte de los cuidadores de tener estrategias parentales adecuadas. ¿Por qué? Aquí vamos a hablar de, y esto creo que es un ejemplo bastante claro, cuando tenemos un niño, que son los niños que normalmente tenemos cuando trabajamos en el ámbito de la atención temprana, tenemos un niño cuyo lenguaje no se está desarrollando de manera adecuada. El que el lenguaje de un niño no se desarrolle con una curva normotípica hace que las respuestas de los papás cambien, tanto en tipo como en frecuencia. Cuando el papá deja de tener unas respuestas adecuadas porque el niño no tiene un desarrollo del lenguaje adecuado, el niño no recibe la respuesta adecuada. Por eso aquí hablamos de estrategias parentales adecuadas. Tenemos que enseñarle a los papás, de capacitar a los papás, que cómo pueden estimular de manera adecuada el lenguaje de ese peque, ¿vale? Es decir, tienen que saber que aunque el niño quizás no responda en este ejemplo que hemos puesto, ellos tienen que continuar respondiendo, porque cuántas veces nos pasa y cuántas veces hemos leído que cuando los niños no desarrollan el lenguaje, los padres son un poco más pasivos, porque se adaptan mucho a ese lenguaje pues escaso o infantilizado, y entonces dejan de tener respuestas adecuadas al lenguaje de ese niño, empiezan a modificarlas y empiezan a adaptarse muchísimo al lenguaje de ese niño, y entonces dejan de darle un estímulo adecuado, ¿vale? Entonces hay que promover que los papás adquieran unas estrategias adecuadas, ¿vale? Vale, estos son los objetivos de la atención temprana centrada en familias. Son los objetivos que a mí me parecen más significativos, ¿vale? Podríamos hablar de muchísimos objetivos, pero para mí el más importante es establecer la confianza entre terapeuta y familia, ¿vale? Si no se establece esa confianza, la intervención logopédica no va a ser adecuada. Ni la logopédica, ni la fisioterapéutica, ni cualquiera que sea el profesional que esté en el equipo de atención temprana. Vale, y ahora sí, yo tenía aquí unas preguntas preparadas, ¿vale? Para introducirlas un poco como previo a hablar de la teoría pura y dura. ¿Qué es la atención temprana centrada en familias? ¿Vale? ¿Qué es para vosotros? ¿Qué es para la gente la atención temprana centrada en familias? ¿Qué es la atención temprana? Que ya lo sabemos porque en el máster ya nos han dado ese módulo. ¿Qué es centrar la terapia en una familia? Y si realmente se implementa, ¿vale? ¿Qué es la atención temprana centrada en familias? ¿Es dar unas pautas? ¿Es que el padre entre en la sesión? ¿Es decirle al padre, venga, una sesión contigo y una sesión conmigo? ¿Es hacer terapia domiciliaria? ¿Qué es? Ahora lo veremos, ¿vale? ¿Qué es la atención temprana? De 0 a 3, de 0 a 6, bueno, esto ya lo tenéis que saber, que lo habéis dado en el máster, en el tema 1. Pero bueno, ¿qué tenemos en atención temprana? ¿Qué es la atención temprana? ¿Es un logopeda y un niño en una sala, en una alfombra? ¿Es trabajar con la familia? ¿Es que se coordinen los servicios sanitarios, sociales y educativos, que no pasa tanto como nos gustaría? ¿Qué es? O sea, fuera de la definición del GAP, fuera de la definición de la OMS, fuera de la definición del libro blanco de atención temprana, fuera de todas esas definiciones, ¿qué es? ¿Qué es realmente? O sea, ¿es que un niño de 24 meses te entre por la puerta de la clínica? ¿Eso es atención temprana? ¿Es esperar a que el niño tenga 30 meses y no diga nada? ¿Eso es atención temprana? Creo que tenemos que reflexionar mucho sobre qué estamos haciendo realmente en las clínicas o en los servicios públicos, los que trabajáis en servicios públicos, y si realmente estamos haciendo atención temprana, ¿vale? Estamos haciendo prevención, estamos haciendo formación a papás, estamos teniendo en cuenta lo que quiere la familia, al margen del listado de objetivos que saquemos de la escala MacArthur. ¿Realmente estamos cubriendo la demanda de esa familia? Yo creo que aquí tendríamos que reflexionar un poco. ¿Y qué es centrar la terapia en la familia? Pues lo mismo. ¿Qué es? ¿Ir a casa? ¿Qué es? ¿Que venga el papá a la sesión y se siente en la silla mientras nosotros estamos en la alfombra? Tendremos que darle una vuelta a eso. ¿Realmente se implementa? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, hay muchos centros donde no se está implementando la atención temprana centrada en familias ni el enfoque naturalista, porque nos pensamos, como he dicho antes, que es dar una pauta o es hacer un domicilio, ¿vale? Entonces, bueno, estas preguntas son un poco a modo de reflexión filosófica y a ver si podemos cambiar las cosas. Ahora sí, ¿cuáles son los agentes activos? ¿Vale? Pasamos ya un poco más al bloque más teórico. ¿Cuáles son los agentes activos y cuáles son los entornos de intervención? ¿Vale?
Nosotros cuando trabajamos con familias básicamente nos estamos centrando en los agentes más cercanos, ¿vale? Más cercanos al niño, es decir, el propio paciente, el entorno familiar. He puesto los padres porque normalmente son los padres, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que a veces puede ser el abuelo o el tío o, bueno, diferentes cuidadores que puedan ser parte de ese entorno familiar más próximo del niño. Y luego el logopeda y otras personas de equipo terapéutico, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos tener un TEO, podemos tener un fisio, podemos tener una pedagoga que esté trabajando codo con nosotros, ¿vale? Este cuadro lo he sacado de un artículo, todas las referencias que están en el Power, ¿vale? Luego si algún alumno quiere alguna referencia concreta, me podéis mandar un mensaje y os mando el artículo, ¿vale? Pero vamos, en PubMed las tenéis todas. Este cuadro me parece muy interesante porque es cómo se produce ese vínculo, ¿vale? Entre logopeda y niño. ¿Qué pasa? Que aquí estaríamos hablando de una intervención naturalista directa, donde el logopeda trabaja sobre el niño. Si quisiéramos hacer una intervención logopédica naturalista mediada, donde el logopeda incide sobre los papás, tendríamos que cambiar el cuadrito del logopeda y poner familia, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo podemos explicar este cuadro? Pues lo que tenemos que tener claro es que todos los niños, todos los pacientes van a tener una serie de estrategias y recursos cognitivos previos, ¿vale? Y unas estrategias, unas características de cómo realizan sus procesos de aprendizaje, ¿vale? Y el logopeda o los papás, en un enfoque más natural todavía, tienen una serie de estrategias educativas que ¿de dónde sacamos los logopedas las estrategias educativas? Pues las sacamos de los procesos naturales de interacción mamá-hijo. ¿Por qué sabemos los logopedas que es necesario hacer imitación y hacer expansiones y hacer extensiones del lenguaje de los niños? Porque lo hemos sacado de interacciones normotípicas de mamás e hijos. Vale, entonces, lo que tenemos que tener claro es que el logopeda tiene unas estrategias educativas previas y el niño tiene unas estrategias cognitivas y unos procesos de aprendizaje característicos e individuales, ¿vale? ¿Y con eso qué hacemos? Pues adaptarnos, ¿vale? Es decir, en primer lugar nos adaptamos a los intereses y al patrón de interacción del niño. Eso es lo que nos va a determinar cómo vamos a responder, tanto el logopeda como papá y mamá, ¿vale? Y en base a esos intereses del niño y a esa manera de interaccionar del niño, porque no olvidemos que aunque tengamos un patrón general de interacción, cada niño interacciona de una manera, el logopeda o los papás con ayuda del logopeda planificarán el entorno de actuación, ¿vale? Y diseñarán una serie de estrategias, una serie de actividades que tendrán que promover situaciones comunicativas. El niño responderá de una manera, ¿vale?, a ese tipo de actividades o a ese tipo de situaciones, y el logopeda o los papás tendrán que adecuar su estilo interactivo en función del nivel de desarrollo del niño. Aquí nos acordamos de la carrera y hablamos de la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, ¿vale?, donde primero el niño tiene una serie de aprendizajes ya adquiridos y para llegar a los aprendizajes que aún no ha adquirido tenemos que estar siempre en un limbo que es la zona de desarrollo próximo, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo esta diapo, partiremos de unas estrategias del niño y de unas estrategias del terapeuta que deberán estar guiadas por unos intereses del niño y de una planificación previa del entorno para que los adultos vayamos adaptando nuestra interacción al nivel del desarrollo del niño y así iremos aumentando ese nivel de desarrollo, ¿vale? Vale. Y ahora bien, ¿qué entornos? ¿Qué entornos tenemos? Aquí os he puesto los entornos en los que yo trabajo, ¿vale? Pero al final tenemos que saber que cualquier entorno es óptimo para que la adquisición y el desarrollo del lenguaje se produzca. ¿Por qué? Porque ya se dijo en el 76, que mira si ha llovido, que los niños aprenden lo que es el lenguaje aprendiendo lo que hace el lenguaje. Nos acordamos de la función instrumental del lenguaje, nos acordamos de que el lenguaje sirve para hacer cosas y nos acordamos de que los niños aprenden lo que es el lenguaje cuando empiezan a obtener resultados del lenguaje, ¿vale? ¿Cuáles son los entornos más típicos de intervención y de intervención centrada en familias? El entorno clínico, ¿vale?, porque es el más controlable, el entorno familiar, el entorno educativo, muchas veces no, pocas veces, menos de las que nos gustaría, tenemos la ocasión de entrar a una guardería donde ese niño acude, entrar a una escuela de educación infantil. En el caso de niños de 3 años, por ejemplo, que estén escolarizados, entrar en un cole, ¿vale?, en etapa de educación infantil. Luego tenemos el entorno social. Muchas veces nos olvidamos del parque. Yo doy muchas sesiones en el parque porque tenemos a los iguales, tenemos a los niños, tenemos el elemento sorpresa de que no sabemos cómo va a reaccionar el niño que tenemos enfrente y también tenemos que jugar con que tenemos que generalizar los aprendizajes en esos entornos. Y luego tenemos otros entornos, ¿vale? Otros entornos que dependen mucho de
dinámicas familiares y bueno, de un poco la vida individual de cada pequeño. ¿Y qué hacemos con todos estos entornos? Planificarlos. Tenemos que planificar cómo vamos a promover situaciones comunicativas en estos entornos, situaciones comunicativas controladas, ¿vale? Donde sepamos manejar la respuesta que va a realizar el niño para después poder adaptar la nuestra, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a adaptar nosotros? Nuestros patrones comunicativos de respuesta. Cuando hablo de nosotros, hablo de logopeda, papá y mamá, ¿vale? Porque acordaros que estamos hablando de intervención logopédica centrada en familias. Luego veremos cómo vamos a adaptar esos patrones, ¿vale? Pero hablamos de cualquier tipo de entorno, ¿vale? Ya en el año 75, que ahí no está la referencia, Bronfenbrenner habló de la teoría ecológica del desarrollo, es decir, donde ya nos hablaba de que, daros cuenta que ya es en los años 70. El lenguaje se desarrolla en entornos ecológicos del niño, es decir, en su entorno familiar, en su entorno social, en la casa de la abuela, en el cumpleaños del amigo del cole, es decir, tenemos que fomentar el trabajo en todos estos entornos, ¿vale? Porque si no, de nada nos sirve. En este sentido tenéis, bueno, el mismo artículo que os he puesto antes, ¿vale? Porque aquí en este artículo habla mucho de los patrones comunicativos de respuesta de los adultos frente a los intentos comunicativos de los niños, ¿vale? Aún así ahora hablaremos de ellos. Vale, ¿y cómo planificamos los entornos? Porque claro, estamos hablando de planificar entornos, pero ¿cómo se planifica un entorno? Bueno, pues tenemos que modificar y adaptar el contexto. ¿Cómo? Hemos hablado de que es importante que sigamos o que nos guiemos por los intereses del niño. Por lo tanto, para modificar y adaptar al entorno, tendremos que introducir materiales y actividades que fomenten la motivación del niño, ¿vale? ¿Para qué? Para que las intervenciones del niño sean más frecuentes. Si estamos ante un entorno que no es estimulante para el niño, probablemente el niño esté muy pasivo, ¿vale? Porque no hay nada que le esté llamando la atención, no hay nada que le esté motivando, no hay ningún interés que le esté provocando una necesidad de interaccionar. En cambio, cuando estamos en un entorno estimulante para el niño, es más probable que el niño tenga interacciones con el adulto que tiene delante, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Utilizamos objetos, utilizamos actividades interesantes para él, fomentamos la necesidad de petición. Ahora hablaremos un poquito más de estas, ¿vale? Fomentaremos la necesidad de ayuda, crearemos situaciones inesperadas y fomentaremos la elección del niño. Vamos a pararnos un poquito en esta diapo porque muchas veces nos pensamos que planificar el entorno es una cosa muy complicada y en realidad es bastante sencilla. Cuando a mí me viene un peque, un hablante tardío a la clínica, la primera pauta que le doy a los padres el primer día, sin conocer al niño, es sube todos los juguetes a una estantería. ¿Por qué? Porque si les tenemos en el suelo al alcance del niño, el niño no te los va a tener que pedir. Es una tontería, es una pauta muy boba, llamámosle así. Pero en realidad lo que estamos haciendo es fomentar la necesidad de petición. Es decir, tenemos que estimular, tenemos que provocar situaciones de interacción. ¿Vosotros os pensáis que si el niño tiene el tractor que le gusta en el suelo, va a tener la necesidad de interaccionar con el adulto para conseguir el tractor? No. En cambio, si el adulto pone el tractor en una estantería visible para el niño, pero a donde el niño no llegue, el niño va a necesitar la ayuda del adulto, va a necesitar hacer una interacción. Me da igual que sea un gesto, que sea una vocalización, que sea una emisión de palabra aislada, que sea una holofrase, que sea una combinación de 2 o 3 elementos, me da igual. Pero vamos a estar provocando una situación de interacción, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de objetos o actividades interesantes para él, hablamos de que previamente el logopeda junto con la familia va a tener que observar cuáles son los intereses del niño para hacer un registro de cuáles son esos intereses y esos objetos que le motivan y que le llaman más la atención para trabajar con dichos objetos, ¿vale? Cuando hablamos de fomentar la necesidad de petición, lo que os acabo de decir, pondremos cosas que le interesen fuera del alcance del niño y estamos hablando de un entorno natural porque estamos hablando de que mamá en el salón ponga los juguetes en la estantería, ¿vale? Y de esa manera estaremos provocando que el niño tenga que realizar una interacción con la mamá o con el papá o con el adulto que esté en el salón para poder alcanzar su objetivo, es decir, función instrumental del lenguaje. No ponemos los juguetes en la estantería porque a la logopeda le dé la gana poner los juguetes en la estantería. Lo ponemos porque estamos trabajando desde el punto de vista de un modelo funcional, ¿vale? Fomentando la necesidad de ayuda. Si yo planteo una actividad junto con los padres, que ahora hablaremos de cómo tomamos las decisiones. Si yo planteo una actividad junto con los papás en la que yo anticipe
que el niño no va a poder realizar la globalidad de la actividad sin que necesite la ayuda del adulto, vamos a estar fomentando que el niño en algún momento a lo largo de la actividad nos pida ayuda. Por lo tanto, una de las herramientas que tenemos los terapeutas y los papás para provocar, interacciones es generar una necesidad de ayuda. Hacemos una actividad en la que, por ejemplo, os pongo un ejemplo, la típica actividad de torre de cubitos, y sabemos que el niño, por ejemplo, no va a poder encajarlo solo, porque a nivel de motricidad fina no tiene desarrolladas todas las destrezas. Pues ahí estaremos pidiendo que probablemente el niño intente encajarlo 2, 3 veces y a la tercera nos mire. Eso es una interacción, eso es provocar una interacción, provocar una situación comunicativa con el niño, ¿vale? Crear situaciones inesperadas. Si de repente estamos jugando a algo con el niño y introducimos un elemento nuevo, o de repente escondemos una parte del juego, o de repente aparece alguien por la puerta, aparece papá, todas esas situaciones van a generar asombro en el niño y todas esas reacciones del niño nosotros las vamos a tomar como situaciones de interacción en las que podremos entrar y guiar la comunicación, ¿vale? Y luego las conductas de elección. Las conductas de elección a mí me parecen muy interesantes porque muchas veces los logopedas, los terapeutas en general, hacemos sesiones y trabajo muy dirigido. Es decir, decimos primero esta actividad, después esta y después esta. A lo mejor tenemos que decirle al niño, ¿cuál quieres? El momento que le digamos al niño cuál quieres, el niño va a interaccionar con nosotros. A lo mejor solamente lo hace con un deíctico, ¿vale? A lo mejor lo hace con una vocalización, pero tenemos que darles tiempo de respuesta, tenemos que darles opción a elegir. Todas estas herramientas o todas estas metodologías que parecen muy obvias y que de manera normal en un niño que no acude a atención temprana porque es un niño que tiene un desarrollo normotípico, son situaciones que se producen en el entorno familiar sin que los padres sean conscientes de ello, son las que nosotros cogemos de esas interacciones normotípicas madre-hijo y las llevamos al diseño y a la planificación de los entornos, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la planificación del entorno? Porque el terapeuta tiene que saber hacerlo para poder transmitirle a los padres cómo se hace una planificación del entorno y que de esa manera, tanto en un entorno clínico como en un entorno familiar, podamos provocar situaciones en las que el niño esté obligado a interactuar con nosotros, ¿vale? Vale. Seguimos. ¿Y cómo tiene que responder el entorno? Porque claro, nosotros planificamos el entorno, planificamos el entorno, provocamos situaciones para estimular a ese peque. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos esperando? No, tenemos que responder con diferentes patrones comunicativos, ¿vale? Cuando hablamos de respuestas del entorno, hablamos de que tiene que responder la familia, tiene que responder el logopeda, tiene que responder diferentes adultos que estén interaccionando en ese momento con el menor, ¿vale? ¿Cuáles son los patrones comunicativos de respuesta a las interacciones del menor? Esos patrones están estudiados en diferentes artículos, aquí os pongo diferentes referencias, ¿vale? ¿Qué patrones tiene que tener un logopeda qué patrones comunicativos tiene que tener la familia o un adulto que interaccione con el menor para realmente potenciar, ¿vale?, esa comunicación? ¿Y qué patrones tenemos que enseñarles a los padres para que implementen, ¿vale? La escucha activa del niño. Muchas veces le proponemos una actividad al paciente y dejamos que 3 segundos para que responda. A lo mejor tenemos que dejar 30, ¿vale? Escucha activa, tenemos que estar observando continuamente cómo interacciona para adaptarnos a él. Atención conjunta, qué importante es la atención conjunta en el desarrollo de los niños. Turnos de intervención, los niños tienen que aprender los turnos y la familia tiene que capacitarse para respetar esos turnos, porque cuántas veces estamos en clínica y entramos, están los papás en clínica con nosotros y nosotros estamos, imaginaros esto, Verónica, seguro que a ti también te ha pasado, estamos haciendo una actividad con el niño, el terapeuta está esperando a que el niño responda y ya ha respondido la madre. No nos dejan ni 2 segundos para que el niño responda. ¿Por qué? Porque la madre tiene la necesidad de ver que el peque lo hace bien y como no lo hace la madre. Es como para demostrarle al terapeuta, ¿ves? Si sabe hacerlo. No, no le hemos dejado. ¿Vale? Entonces, los turnos de intervención son muy importantes y todo esto tenemos que trasladárselo a los papás. Hay que trasladarles a los papás que es necesario dar tiempo al peque, está en el turno del peque, pues ya nos tocará el nuestro, ¿vale? Tenemos que fomentar y acompañar la intencionalidad del peque.
y tenemos que imitar, expandir y extender su lenguaje, ¿vale? Bueno, esto luego entraremos en él. Y luego tenemos otras estrategias, ¿vale? Tenéis bastantes estrategias recogidas en el artículo de Villaseca, pero bueno, ahora las veremos, ¿vale? Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque no me quiero parar mucho aquí y me quiero centrar más en toda la parte más de familia, ¿vale? Bueno, aquí os he dejado la tabla que sale en el artículo de Villaseca, ¿vale? Con todas las técnicas que se utilizan para la estimulación dentro de los enfoques naturales, ¿vale? Las 4 más importantes son las que tenéis ahí marcadas, ¿vale? La expansión, las secuencias sustitutorias, el feedback positivo y el feedback informativo. Os voy a explicar un poquito esas 4, ¿vale? Las demás las tenéis todas recogidas en el artículo, entonces, bueno, tampoco me parecía necesario pararnos mucho. ¿Qué es la expansión? Cuando el niño hace una emisión y nosotros, o en este caso los papás, tienen que repetir esa emisión más añadir un elemento, ¿vale? Normalmente de una categoría gramatical diferente. Por ejemplo, el niño dice papá y la mamá que está delante dice, ah, sí, mira, ahí está papá. O sí, ese es papá, ¿vale? Secuencia sustitutoria. Nosotros cogemos una emisión, ¿vale? Por ejemplo, estamos trabajando, la mamá está trabajando con él los alimentos, ¿vale? Y decimos, vamos a comer el pan. Pues la secuencia sustitutoria es hacer la misma estructura, pero cambiando una unidad léxica. La siguiente frase sería, vamos a comer la sopa, vamos a comer el filete, ¿vale? El feedback positivo, pues darle respuestas de bien, muy bien, lo hemos hecho muy bien, genial, ¿vale? Y el feedback informativo es hacer un modelado, ¿vale? Es decir, darle la respuesta correcta. Repito, no nos vamos a parar mucho aquí. Si tenéis duda de alguna concreta, las tenéis en la referencia, ¿vale? Y si no, también me podéis preguntar, ¿vale? Todo esto tenemos que enseñárselo a los papás. Es decir, todo esto tenemos que capacitar a la familia para que lo pongan en práctica. Ahora os explicaré cómo lo podemos hacer, ¿vale? Vale, aquí viene la parte interesante. ¿Qué hacemos con las familias? Capacitarlas, ¿vale? Esta es la palabra clave del enfoque centrado en familias. Tenemos que capacitarles, darles la capacidad de poner en práctica estrategias. ¿Y cómo? Mediante la cooperación y la colaboración. Y a los terapeutas en general nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho dejar que la familia sea un agente más, una persona más del equipo y que tome decisiones. Normalmente les solemos guiar más que acompañar. Es decir, cuando nosotros tenemos a una familia donde estamos intentando hacer un enfoque natural, tienen que ser parte del proceso. Tienen que ser parte del proceso de toma de decisiones. No solo tenemos que plantear objetivos en base a las limitaciones que hemos observado en el niño, ¿vale? Tenemos que plantear objetivos en función de las preocupaciones y de la demanda de esa familia, ¿vale? Entonces, la familia es un componente básico de la atención temprana para poder dar una eficacia al tratamiento. Si no, el tratamiento no será eficaz, si no, el niño saldrá por la puerta y no implementará nada, no generalizará nada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con la familia? Tenemos que intentar que modifique, adquiera o mejore sus patrones de interacción en contextos diarios, normalmente de juego, ¿vale? Porque sabemos que el aprendizaje lúdico es muchísimo más significativo para el niño. Y si el logopeda capacita a la familia asegurando que los patrones de interacción entre esa familia y ese niño van a ser adecuados dentro del seno familiar, estaremos facilitando su desarrollo. ¿Por qué? Porque el niño pasa 24 horas en el seno familiar. En cambio, pasa 45 minutos en una sesión de logopedia o media hora, ¿vale? Entonces tenemos que optimizar, ¿vale? Esas dinámicas familiares. Vale. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre hemos pensado así? No. Desde los años 80, años 70, 75, 76 ya empezó a verse que la perspectiva centrada solamente en hacer una intervención con el niño tenía muchísimas limitaciones, ¿vale? Que la intervención de terapeuta-niño en un entorno clínico y luego, muy bien, ha trabajado muy bien, hasta el próximo martes. Eso tiene muchas limitaciones, ¿vale? Entonces, a partir de los años 80 se pasó de esta perspectiva a una perspectiva mucho más familiar, ¿vale? Donde el foco de intervención no era el niño, sino que era la familia. Y por lo tanto tenía que ser protagonista en la toma de decisiones, ¿vale? Pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo conseguimos que la familia forme parte del proceso, ¿no? Porque es... mira, por un lado tenemos el hándicap de que cuadrar horarios de mamá y papá es complicado. El hándicap de que cuadrar horarios de mamá, papá y logopeda es más complicado aún.
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vale? Hay diferentes maneras de hacer que la familia forme parte del proceso. En el artículo de Martínez, Moreno y Calet, ¿vale? Del 2015, que es, bueno, tiene 6 añitos, habla de que tenemos un modelo psicoterapéutico, ¿vale? Donde los papás recibían psicoterapia recibían terapia psicológica para entender cómo eran las interacciones del niño. ¿Hasta qué punto estamos enseñando a los papás a poner en práctica las estrategias si no está el niño delante? ¿Vale? Tiene muchas limitaciones. Después hubo otra etapa en la que se consideró que lo más ideal era la formación a familias. A día de hoy se siguen haciendo formaciones a familias dentro del ámbito de la atención temprana, ¿vale? La formación a familias, bueno, pues los terapeutas o el equipo de atención temprana, los profesionales, daban una serie de clases magistrales a las familias sobre qué hacer en X situaciones, qué estrategias, qué cosas implementar. Es decir, imaginaros que este PowerPoint le presentamos a una familia y les formamos sobre qué es una imitación, qué es una expansión, qué es una extensión, ¿vale? Qué es un feedback. Pero ¿qué pasa? Tenemos la misma limitación que en el enfoque anterior, es decir, los papás no están poniendo en práctica con nuestra guía, con papel, en la misma situación, todas esas estrategias. Y luego tenemos el modelo colaborativo. El modelo colaborativo se basa en que la familia esté con el paciente y esté con el terapeuta. Es decir, se establezca una relación de colaboración y cooperación entre ambos y por lo tanto la toma de decisiones sea conjunta, ¿vale? Se ha visto que es el más efectivo, ¿vale? Los tenéis más descritos en el artículo de 2015. Pero ¿qué pasa? Que no podemos caer en esto y muchas veces caemos, ¿vale? La familia no es un terapeuta. El rol de papá tiene que seguir siendo el rol de papá. El rol de mamá, el rol de mamá. Y el rol del logopeda, el rol del logopeda. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que desde el ámbito clínico, la información que damos a los papás, a veces aunque no sea con esa intención, pero la información cuando llega a los papás la toman como, vale, pues entonces me siento media hora con el peque en una mesita pequeña y me pongo a hacer las mismas actividades que hacemos en sesión. No. El papá no es un logopeda, el papá no es un fisio, el papá no es un terapeuta, ¿vale? El papá es un papá. El papá tiene que desarrollar las competencias que nosotros le estamos enseñando para poder aprovechar las oportunidades con el peque y poder estimular, ¿vale? Pero no podemos decirle, mira, haces esta actividad con estos ejercicios, con estas imágenes, estas láminas descriptivas, que antes se llevaba mucho lo de darles a los papás láminas descriptivas para que los niños describieran en casa, allá de aquella manera. Y te sientas con el peque y hacemos las láminas. No, el papá no es un terapeuta, el papá tiene que ser papá, ¿vale? Es muy importante que la familia tenga el rol de familia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que identificar qué preocupaciones tiene la familia, qué necesidades tiene la familia, ¿vale? Y la propia familia será quien acepte o rechace nuestras proposiciones o nuestras propuestas acerca de cómo estimular al peque, ¿vale? El papá es muy importante, para mí es un punto clave en la intervención naturalista. No podemos hacer que el papá sea un terapeuta, ¿vale? Porque entonces el niño no estará en un entorno natural. Es más, el niño probablemente esté alucinando con que papá se quiera sentar con él 45 minutos a describir una lámina, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con dar una información y que llegue de una manera errónea a las familias, ¿vale? Vale, aquí os he puesto una tabla que a mí me gusta mucho sobre los diferentes modelos que hay, digamos, dentro de la atención temprana, ¿vale? La referencia del artículo la tenéis ahí por si queréis echarle un ojo, es un artículo muy interesante y habla de qué diferentes modelos tenemos en atención temprana, cómo hemos ido evolucionando, ¿vale? Hemos ido de un modelo donde la intervención tradicional marcaba que el paciente tenía que estar con el peque, ¿vale? A pasar en empezar a incluir a la familia, ¿vale? Hasta llegar al modelo centrado en familia, que es en el que, bueno, ahora mismo es el que casi siempre se está buscando o se está pretendiendo conseguir, ¿vale? Y fijaros cómo va cambiando el rol que adopta el profesional y el rol que adopta la familia. Si os fijáis en el rol del profesional, en los modelos más tradicionales, que son los que están más arriba, básicamente el profesional decidía todo. Es decir, era experto, delimitaba las necesidades, proponía las soluciones y era el único responsable del tratamiento del paciente, ¿vale? Y la familia era un agente muy pasivo, es decir, yo voy, te oigo, te hago caso, tú haces, me devuelves al niño y me voy a mi casa, ¿vale?
¿Quién decidía los objetivos o quién decide los objetivos en el enfoque tradicional? Voy a hablar en presente porque hay muchos sitios donde se sigue haciendo, ¿vale? El profesional. ¿Y quién intervenía? El profesional. ¿Dónde se intervenía? En consulta. Ya está, ¿vale? Después pasamos a empezar a meter a la familia, pero como aliado. Es decir, nos aliamos con la familia, cooperamos con la familia, pero la familia está ahí y nosotros estamos aquí con el niño, ¿vale? El profesional seguía delimitando necesidades, seguía proponiendo soluciones y sí que es verdad que daba alguna pauta a la familia para que se implementara en el entorno familiar. Entonces, la familia sí que era activa, pero activa en el sentido de que hacía en el entorno natural, en el domicilio, lo que el terapeuta decía, ¿vale? ¿Quién tomaba las decisiones? El terapeuta. ¿Y dónde se intervenía? En la clínica. Lo que pasa es que de vez en cuando había una pauta para hacer en el domicilio. Cuando nos damos cuenta de que esto tiene mejores resultados que el enfoque tradicional, empezamos a incluir todavía más a la familia, ¿vale? Y empezamos a enfocar la intervención en la familia. Es decir, sigue siendo el profesional el que delimita la toma de decisiones, delimita los objetivos, delimita las necesidades, pero ya orienta un poco más a la familia. Y la familia, bueno, sigue haciendo lo que le dice el terapeuta en casa, ¿vale? Pero sí que forma parte un poco de la decisión de objetivos. Es decir, aquí es cuando el papá ya tiene la potestad de decir, es que quiero, por ejemplo, que trabajéis ya, por ejemplo, el tema de los saludos, porque es una cosa que me preocupa, que no saluda, por ejemplo, no dice hola, no dice adiós, ¿vale? Aún así, el tratamiento sigue siendo en consulta y es verdad que la familia sí que hace cositas en casa, ¿vale? Pero tampoco hay un seguimiento real. Y cuando llegamos al enfoque centrado en familias, que es el que estamos, digamos, defendiendo ahora, ¿quién toma las decisiones? La familia junto con el terapeuta. Es decir, la familia, cuando hacemos la evaluación del niño, se sienta con el terapeuta y el terapeuta le enseña los resultados de su evaluación y dice, mira, estas son las habilidades que tiene y estas las que no tiene. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que deberíamos empezar por aquí. ¿Vosotros qué opináis? Eso es un enfoque centrado en familias, donde la familia tenga potestad de decidir, ¿vale? ¿Y cómo se hace la intervención? A través de la familia en un entorno natural. Es decir, aprovechamos las rutinas familiares para poner en práctica estrategias, ¿vale? En este sentido, seguimos una serie de pasos, ¿vale? Estos pasos les tenéis súper descritos en el artículo que os pongo ahí, ¿vale? En Dalmau et al. Además es del 2017, es este que tengo aquí, ¿vale? Son los pasos que seguimos cuando estamos hablando realmente de un enfoque centrado en familias, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer el logopeda en el enfoque centrado en familias? Que me parece, bueno, una de las diapos más importantes de la clase, ¿vale? Primero, evaluamos el contexto familiar y del niño. ¿Eso qué significa? Que no nos reducimos a pasarle un MacArthur al niño, o a pasarle un Plon, o a pasarle un Peabody, o a hacer una evaluación del inventario Batten y ya sabemos lo que le pasa al niño. Ya sabemos que tiene un percentil de 15 en el Batten, en el área comunicativa, y por lo tanto hay que trabajar en la comunicativa. No. Por supuesto que tenemos por supuesto que tenemos que hacer una evaluación del niño, por supuesto que tenemos que saber cuál es el nivel de competencias que tiene el niño, pero también tenemos que hacer una observación y una evaluación del contexto familiar. Tenemos que identificar cuáles son las rutinas familiares. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una familia al niño le baña el papá en plan rápido y corriendo porque le tienen que bañar antes de la cena, súper corriendo porque se tiene que ir a la cama ya porque es muy tarde, y en otra familia tenemos una situación, os pongo el ejemplo del baño porque bueno, es muy socorrido para estimular el lenguaje, el ejemplo del momento baño. Tenemos otra familia en la que el momento baño es un momento familiar, en el que están los 4 miembros de la familia, es decir, hay que analizar y evaluar esas rutinas. Tenemos que saber cuáles son las rutinas naturales del niño para trabajar en esas rutinas, porque así, si yo diseño una actividad X para trabajar en una rutina concreta, estaremos trabajando en un contexto cotidiano para el niño y será más conocido para él y optimizaremos y maximizaremos las interacciones, ¿vale? Cuando hayamos evaluado tanto al niño como al entorno, entonces sí redactamos los objetivos. Objetivos funcionales, es decir, objetivos para esas rutinas. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, y hablo del inventario Batten porque se pasa muchísimo, si nos vamos al inventario Batten, de repente un ítem te pone el niño identifica el más largo y el más grande. ¿Eso es un objetivo funcional? No. Es decir,
Vale, nos sirve para saber que hay un hito del desarrollo del lenguaje, en este caso comprensivo, que el niño no tiene adquirido. Por lo tanto, nos da pistas de en qué escalón del desarrollo normotípico se encuentra el niño. Pero ¿realmente eso es un objetivo funcional? ¿Que el niño entienda cuál es el más grande o el más largo? No, un objetivo funcional es aplicar eso a mamá tiene en la bañera 2 patos con los que jugamos un montón mientras nos bañamos. ¿El niño comprende cuál es el pato grande y amarillo y cuál es el pato verde y pequeño? Eso es realizar objetivos funcionales en base a rutinas diarias. Es muy laborioso. ¿Por qué lo digo? Porque lleva mucho tiempo. Porque cuántas veces los logopedas hablamos de que no solo hacemos la sesión, sino que la preparamos. Bueno, pues el enfoque natural es todavía más laborioso. ¿Por qué? Porque además de hacer una programación terapéutica, tenemos que hacer una programación terapéutica adaptada a las rutinas concretas de ese niño. Por lo tanto, lo que diseñemos para un niño no nos vale para otro, ¿vale? Después, ¿qué hacemos? Elaboramos el PIAF. ¿Qué es el PIAF? El Plan Individualizado de Atención o de Apoyo a la Familia. Es decir, para esa familia concreta elaboramos un plan, un programa terapéutico individualizado. Y aquí, cuando estamos hablando de un equipo de atención temprana, que por desgracia no hay muchos, porque es verdad que nos vamos a los centros base, donde sí que tienen al fisio, al logo, a tal, pero nos encontramos que muchas veces los niños no llegan a tiempo a esos centros y, ¿verdad, Verónica? Llegan a la clínica privada ya tarde. No tenemos la suerte de tener todos los recursos personales que nos gustaría. En una clínica privada es difícil tener a un TEO pediátrico, a un fisio pediátrico, a un psicólogo pediátrico, al logopeda, al trabajador social. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el PIAF tenemos que tener en cuenta que la familia tenga todos los apoyos necesarios. Es decir, no solo nos centramos en qué necesita el niño, sino qué necesita esa familia. Y esa familia a lo mejor necesita, imaginaros un caso de atención temprana de una cromosomopatía, pues a lo mejor necesita apoyo social de una asociación. Ahí entra el PIAF, ahí entra un enfoque centrado en familia. ¿Vale? Ahí entra que esa familia, por ejemplo, le demos la información de que existe un grupo de apoyo para su peque, por ejemplo, o de que existe otra familia en su zona que tiene el mismo problema. Ahí estamos hablando del PIAF y ahí estamos hablando de prácticas centradas en familias. No solo intervenimos con el niño y con las limitaciones que tiene, sino que también apoyamos todos los ámbitos que requiere la familia, ¿vale? El ámbito social, el ámbito sanitario, el ámbito educativo. Cuando te viene un papá, os voy a poner un caso que tengo yo aquí ahora, me viene un papá con un peque con TEA de 4 añitos y no hay coordinación de servicios, ¿vale? No hay suficiente coordinación de servicios y me viene el papá. ¿Tú qué opinas? Me han dicho que le lleve al colegio de educación especial porque en el cole de aquí no tienen aula combinada. Eso es un PIAF. Coger, llamar al centro educativo, sentarnos con el centro educativo, centrarnos con el trabajador social y decir, ¿qué hacemos con este peque? Y que el centro educativo te diga, ¿tú qué opinas en cuanto a desarrollo del lenguaje? Y que el educador social nos diga, yo le veo que puede ir por aquí, puede ir por allá. Eso es práctica centrada en familia, dar respuesta a las necesidades y a las demandas reales de la familia. Entonces, elaboramos el PIAF, ¿vale? Abarcando un poco todo, abarcando intervención directa con el niño, necesidades de la familia, capacitación a la familia para que implemente X estrategias en entorno familiar y apoyos que requiera esa familia fuera de lo que viene siendo un entorno clínico, ¿vale? ¿Qué hacemos después? Hacemos un seguimiento, tenemos que ver si nuestro programa individualizado de apoyo familiar funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces realizamos, y esto ya no solo centrado en familias, muchas veces realizamos una programación terapéutica X, nos ponemos a implementarla y al cabo de 4 meses vemos que tampoco es que haya habido mucho cambio. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos hecho un seguimiento real. Tenemos que hacer un seguimiento de todos los programas que hacemos cuando los hacemos centrados en familias. Es decir, si yo a una familia, y ahora hablo desde el ámbito privado, si yo a una familia la mando a la familia, por ejemplo, a un psicólogo infantil, ¿vale? Porque se me va fuera de capacidades y considero que lo necesita, no vale con, mira, te doy el número del psicólogo, le llamas y vas. No. Lo que hay que hacer es, ¿has ido al psicólogo? Tenemos que hacer un seguimiento de si realmente lo que nosotros estamos proponiendo y la familia está aceptando se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no podemos controlar todos los factores, por lo tanto tenemos que tener un seguimiento de nuestro programa individual de apoyo familiar, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Para eso, para hacer ese seguimiento tenemos que hacer atención domiciliaria, ¿vale?
Luego veremos en la parte de limitaciones que no es tan sencillo hacer atención domiciliaria, y los logopedas que estéis trabajando actualmente me lo podréis corroborar. No es fácil hacer atención domiciliaria y no siempre se puede, ¿vale? Porque hay muchísimos factores que nos lo dificultan. No voy a decir impiden, pero nos lo dificultan. Hacemos atención domiciliaria, comprobamos si en esos entornos naturales se están realizando las pautas, las estrategias, la capacitación se está poniendo en práctica, ¿vale? Y por último, evaluamos y modificamos el programa individualizado de apoyo familiar si fuera necesario, ¿vale? Aquí no he hecho una diapo, pero me parece interesante comentarlo. ¿Cómo podemos capacitar a los padres? ¿Vale? Os voy a explicar un poco cómo lo hago yo, porque, bueno, creo que si os puede ayudar o dar pistas, genial. ¿Qué hacemos nosotros con los papás cuando tenemos que capacitarles y cuando tenemos que hacer ese seguimiento y esa atención domiciliaria? Nosotros, lógicamente, con toda la ley de protección de datos y todos los permisos de los papás, todo el papeleo y tal, pedimos autorización para poder registrar sesiones, ¿vale? Entonces, registramos todo en vídeo y en audio, ¿vale? Todo lo que nos permiten los papás. Cuando no nos lo permiten, no. Os voy a poner un ejemplo. Llega una familia con un peque con una dificultad X. ¿Qué hacemos? Para poder capacitar a los padres y hablar siempre desde un rol de acompañamiento, no desde un rol de yo soy el terapeuta, yo te digo lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer. No, para hacer realmente una práctica centrada en familia, analizamos con esa familia cuáles son las situaciones familiares en las que hay dificultades. Es decir, mamá, antes de hacer nada con el peque, ¿vale? Mamá, grábate un vídeo cuando estés jugando con el peque en el salón. ¿Por qué? Porque si yo le doy pauta antes de que se grabe el vídeo, eso no va a ser una situación real, ¿vale? Se graba el vídeo, viene a la clínica y analizamos de manera conjunta lo que estamos observando, sin juzgar, sin decirle a la mamá, uy, no, esto no lo puedes hacer. No, porque entonces la confianza de la que hemos hablado con el terapeuta se nos volatiliza, ¿vale? Le explicamos a la mamá, esto es lo que estamos haciendo, mira, fíjate cómo has hecho esto, mira, vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿vale? Y después ya pasamos a la atención domiciliaria, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de hacer que los papás identifiquen cuáles son las conductas que hacen bien y cuáles son las conductas que pueden mejorar, ¿vale? Nunca decimos conductas que hacen mal, porque entonces otra vez la confianza con el terapeuta se nos va. Los papás no hacen cosas mal y esto es en serio, tenemos que partir de la base de que todos los padres hacen lo mejor que saben y lo mejor que creen que les viene a sus hijos. Ningún papá deja de imitar a su hijo porque quiera no estimular a su hijo. Un papá no imita a su hijo porque a lo mejor no sabe cómo imitar a su hijo, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Si el terapeuta no toma una posición de no juzgar y de una capacitación respetuosa con el papá, hay papás que lo tomarán bien y hay papás que se van a sentir atacados. Y si los papás se sienten atacados por el terapeuta, la confianza se vuelve a volatilizar, ¿vale? Es muy importante. El papá no hace cosas mal. El papá puede mejorar conductas, pero no tiene ninguna conducta que sea súper rechazable por el terapeuta, ¿vale? Vale, a ver cómo vamos de tiempo. Vale, ahora sí, la parte de evidencia científica, que a mí me parece fundamental. Si luego alguno hacéis el doctorado, veréis que es todavía más fundamental. Evidencia científica siempre, ¿vale? La evidencia científica, como os he ido... Uy, nos entró alguien. En la evidencia... De unir una. Bueno, bien. La evidencia científica, como ya os he ido poniendo las referencias, ¿vale? Me ha parecido interesante seleccionar frases que, como veis, están todas referenciadas, ¿vale? De realmente este enfoque tiene validez, o sea, ¿se ha demostrado que sea efectivo? Pues sí, se ha demostrado, ¿vale? Os voy a leer algunas referencias que me han parecido interesantes y es, en primer lugar, el aprendizaje activa una serie de procesos internos de desarrollo que son capaces de operar solo cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros. Es decir, ¿cuándo los niños hacen aprendizaje significativo? Cuando están interaccionando. Pero no solo interactúan con el logopeda, interactúan con papá, con mamá, con el abuelo, con la abuela, con el niño del patio, ¿vale? Entonces, aquí, y esto lo dijo Vygotsky en el 79, es decir, ya ha pasado tiempo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que ya en los años 70 se sabía que los entornos eran fundamentales, ¿vale? Seguimos.
Ahora ya nos vamos al año 95, avanzamos un poquito más, ¿vale? Por cierto, esta referencia está dentro del artículo de Cañadas Pérez del 2012, que está en castellano, ¿vale? Y que también me parece un artículo súper interesante para que le podáis echar un ojo, ¿vale? Las evidencias indican que las prácticas centradas en familias obtienen mejores resultados tanto para padres como para niños, siendo las demandas para cumplir las expectativas, las más demandadas, perdón, para cumplir las expectativas de la familia. ¿Por qué hablamos de para padres como para niños? Porque cuando nos viene un peque a la clínica, no solo tenemos que conseguir que el peque evolucione, sino que la familia esté satisfecha con los resultados que observa. Una familia que no ve resultados se va. Eso es así. Y sobre todo, y esto me lo puedes corroborar, Verónica, en el ámbito privado. Es así de sencillo, es decir, y muchas veces nos pasa, les decimos a los papás, ay, mira, ya hemos conseguido este hito, y la mamá te dice, pues en casa sigue igual. Si esa familia no observa lo que tú estás observando con sus ojos, no porque tú se lo digas se lo va a creer. Por eso es muy importante la práctica centrada en familias, para conseguir que la familia vea los mismos avances que estás viendo tú o vea las mismas limitaciones que estás viendo tú. Pero tienen que verlo. Es decir, los ojos del terapeuta y los ojos de la familia tienen que ver lo mismo, porque si no, las expectativas son diferentes, la realidad que se ve es diferente y entonces ahí vienen las familias insatisfechas. Y no es que el logopeda lo esté haciendo mal, es que no estamos teniendo en cuenta a la familia, ¿vale? Es decir, y esto es que nos pasa muchísimo. Ay, mamá, que bien ha trabajado, me ha hecho frases de 3 elementos. Pues en casa sigue diciendo palabras sueltas. Ahí no estamos haciendo práctica centrada en familias, no estamos teniendo en cuenta a la familia. A lo mejor tenemos que hacer una sesión a domicilio para que la mamá vea en su casa cómo el peque sí que hace 3 frases, o grabarlo en vídeo, o que entre la mamá en sesión. Tenemos que tener los mismos ojos, tenemos que ver lo mismo, ¿vale? Otra evidencia. Las prácticas centradas en familias generan una asociación con las familias que trata con dignidad y respeto, honra sus valores y opciones y proporciona apoyos para fortalecer y mejorar el funcionamiento familiar. ¿Por qué ponemos esta referencia? Que ya es del 2007, ¿vale? Por lo que hablamos de los apoyos, ¿vale? Del plan, del programa individualizado de apoyo familiar. Es decir, la práctica centrada en familia tiene que abarcar también esos apoyos hacia las familias, ¿vale? La familia no puede decir, ah, no, es que el niño está atendido, yo lo que necesite ya lo veré. No, tenemos que abarcar a la familia y siempre desde un punto de vista muy respetuoso para que se establezca esa confianza, ¿vale? Otra referencia del 2012. Que esta está en el artículo de Escorcia y Mora, que también está en castellano, ¿vale? Del 2016, es un artículo muy bueno, ¿vale? Escorcia y Mora tiene mucho que decir en las prácticas centradas a familias, ¿vale? Entonces, bueno, toda la bibliografía que busquéis de Escorcia y Mora y de Horcajada, bueno, ahora os pondré más referencias, es muy interesante, ¿vale? Los niños aprenden gracias a los patrones de influencia que ejercen los cuidadores, a las competencias y capacidades de estos y a la confianza que estos tienen a la hora de ofrecer oportunidades de aprendizaje. Todo ello apoyado por el profesional. Es decir, está demostrado que el aprendizaje de los niños es mucho más significativo cuando son los propios cuidadores los que realizan las respuestas a esas interacciones. ¿Vale? El aprendizaje es más significativo cuando la mamá responde, no cuando el terapeuta responde. ¿Vale? Es decir, cuando estamos en sesión, además esto me ha pasado el viernes, ha venido una pequeñita y yo le estaba diciendo a la mamá cómo teníamos que implementar la estrategia, pero se veía perfectamente cómo la peque estaba manteniendo contacto ocular con la mamá, no conmigo. Y eso es lo interesante. Y eso no nos deja al margen. Y esto lo digo porque aunque sea un tema tabú, muchas veces queremos que el niño esté interaccionando con el terapeuta y no es el objetivo. El objetivo es que el niño interaccione con mamá. Y nos pasa también mucho, y aquí hago un pequeño inciso, en la terapia de alimentación. Viene el niño con un rechazo alimentario y come genial. Sale el niño, se va a casa y no come con mamá. Entra la mamá a la clínica y el niño no come en presencia de mamá. No estamos haciendo terapia eficaz. La terapia eficaz es que el niño coma con mamá, mientras la logopeda da pauta o asesora o guía, porque el aprendizaje será muchísimo más significativo si es el cuidador, si es el papá, si es mamá, si es el abuelo, el que está haciendo esa interacción con el niño, ¿vale? Sí, apoyado por el profesional y guiado por el profesional, pero siempre la interacción entre papá, mamá, peque, ¿vale? Vale,
Otra referencia del 2014, ¿vale? También está en Escorcia y Mora. Desde el ámbito científico y desde hace más de 20 años se vienen acumulando evidencias empíricas sobre, hay una errata, chicos, perdón, sobre las bondades de las prácticas centradas en familia. Todo ello en términos de sus consecuencias positivas y de cómo las intervenciones realizadas de una manera centrada en la familia están relacionadas con el mejor funcionamiento en diversos ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque cuando la interacción entre papás y peque funciona, la dinámica familiar es mucho más sencilla. Yo no soy mamá, pero poneros en la piel de una mamá que intenta interaccionar con su hijo y no lo consigue. Se generan alrededor de esa dinámica familiar unos factores estresantes que influyen tanto a la mamá como al peque, que hace que se disminuyan muchísimo las oportunidades de interacción. Es decir, para que la dinámica familiar funcione, tiene que haber una adecuada interacción. Me da igual cuál sea la patología del peque, me da igual cuál sea la dificultad, me da igual cuál sea la familia. Para que una dinámica familiar funcione y por lo tanto para que un niño desarrolle de manera óptima, tiene que haber una buena interacción entre familia y peque, si no, no la habrá. ¿Vale? Y última referencia, creo, existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de participación de los padres de... Ay, aquí hay otra errata, perdonadme chicas, dependiendo del sitio donde se proporciona la atención temprana. Este artículo es súper interesante porque evidencia cómo los padres son más propensos a involucrarse en la terapia de los peques cuando esto se hace en entorno domiciliario a cuando se hace en entorno clínico. Esto me parece muy interesante. Es decir, los papás ponen en práctica más patrones de interacción con los peques y de manera más efectiva cuando esto se hace en casa, no toda la terapia, pero a lo mejor parte de ella, que cuando solamente vienen a clínica. ¿Por qué? La respuesta puede ser muy sencilla. Porque realmente en su propia casa, en su propio salón, mientras están viendo la tele y están jugando con el peque, están viendo la respuesta del peque. ¿Vale? Si el papá viene a clínica y estamos viendo cómo el peque hace X habilidad, pone en práctica X habilidad y el papá lo ve, el papá lo intenta y lo hace bien, pero se va y en casa no lo consigue, probablemente no lo vuelva a intentar, porque va a anticipar que no va a ocurrir. En cambio, si nosotros conseguimos que el papá vea en el entorno domiciliario, en su entorno natural, cuando hablo de entorno domiciliario, me da igual que hable de casa que del parque donde bajan a jugar todas las tardes, ¿vale? Cuando el papá ve que en el propio entorno domiciliario lo puede conseguir, es mucho más fácil que cuando el terapeuta salga por la puerta de esa casa, el papá siga intentándolo, porque va a sentirse muchísimo más capacitado, muchísimo más empoderado, ¿vale? Vale, vamos a hablar un poco ahora para terminar, ¿vale? De cuáles son los beneficios y cuáles son las limitaciones de estas prácticas, ¿vale? De este enfoque. Sabemos, que ya lo hemos visto con evidencia científica, que tiene mayor efectividad terapéutica, ¿vale? Las prácticas centradas en familia son más efectivas que el método del enfoque tradicional, ¿vale? Proporcionamos mayores oportunidades de comunicación en los niños, ¿vale? Todas las que podríamos tener. ¿Por qué? Porque estamos capacitando al entorno familiar y el entorno familiar está 24 horas con el niño. Por lo tanto, siempre vamos a estar abiertos a oportunidades. ¿Cuántas veces nos llega un peque a una consulta, que es una consulta de 30 minutos, 45 minutos y tiene un mal día? En 45 minutos a lo mejor no conseguimos nada. Pero a lo mejor en 24 horas en casa hay muchísimas más oportunidades de interacción, ¿vale? Y por lo tanto hay muchísima más posibilidad de generalización de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se restringe a el entorno clínico con la logopeda X, sino a cualquier entorno familiar donde los padres van a responder de la misma manera, ¿vale? Y ahora sí, una parte muy interesante, ¿cuáles son las limitaciones? Y de esto, aunque no nos lo parezca, hay muchos estudios, ¿vale? En primer lugar, ¿todos podemos hacer prácticas centradas en familias? Yo misma hace 3 años no podía hacer prácticas centradas en familias, ¿vale? Es necesaria una formación específica, es decir, y con formación específica no me refiero al curso concreto de esta entidad que hable de familias, no. Me refiero a realmente hacer una formación en la que tengamos en cuenta mucho la tipología de familias, que sepamos cómo hablar con las familias, justo lo hablábamos antes de empezar la masterclass, que sepamos cómo hablar con una familia sin que sea una intrusión en su dinámica familiar, que sepamos a qué familias podemos darle esta pauta y a qué familias no, porque su dinámica y su personalidad es diferente, que tengamos ese punto de vista un poco más desde la perspectiva psicológica de cuándo sí y cuándo no, ¿vale?
Hay un artículo muy bueno que le tengo aquí, que es el mismo artículo en el que hemos tenido la tabla de los roles, ¿vale? Es de García Sánchez et al del 2014, ¿vale? Está por aquí. Donde habla de realmente qué limitaciones tienen las prácticas centradas en familias. Aparte de que los profesionales tienen que ser profesionales que sepan tratar con familias, que es importante, ¿vale? Por eso ojalá haya algún día una asignatura en el grado de realmente tratar con familias. Tiene que haber una capacidad de organización logística. Es decir, ahora os hablo desde el ámbito privado, pero desde el ámbito público es igual. ¿Cuántas veces o cuántas horas, cuántos quebraderos de cabeza nos lleva a organizar un horario? Muchos. Pues imaginaros si a ese horario tenemos que sumarle sesiones de capacitación de los padres, sesiones de formación de los padres, sesiones de atención domiciliaria. O sea, a nivel logístico, por parte del terapeuta, de los que implementamos el enfoque, es muy complicado, ¿vale? Por otro lado, aunque tampoco nunca se hable de esto, los recursos económicos necesarios para hacer una práctica centrada en familia son importantes. Es decir, existen desplazamientos, existe movilización de materiales, hay muchísimas limitaciones ante esto y existen muy pocos apoyos y muy pocas ayudas. Y una parte muy importante, que esto es en general, en el ámbito de la logopedia en general, requiere la coordinación de muchos ámbitos, de muchos profesionales. Los ámbitos sociales se tienen que coordinar con los ámbitos educativos y con los ámbitos sanitarios. ¿Y qué pasa? Que ya es difícil entre sector privado y sector público la coordinación, y lo digo de propia mano, también es difícil la coordinación entre sectores, es decir, hay que coordinarse, hay que descolgar el teléfono, hay que hacer reuniones en un entorno educativo y todo ello con la familia como partícipe, como agente activo. Es muy difícil. Y luego también nos juega la disponibilidad familiar, es decir, papá hoy no puede porque está trabajando, cuando trabaja mamá no trabaja papá, no podemos tener a los dos aquí en sesión. Hay muchas limitaciones. Yo espero que esto se vaya normalizando y vayamos mejorando en cuanto a logística y a organización, porque realmente es una lástima que sabiendo que las prácticas centradas en familias funcionen, tengamos tantas dificultades para hacer que funcionen. ¿Vale? Conclusiones, y ya terminamos, chicos. Las prácticas centradas en familias son un enfoque relativamente novedoso, y digo relativamente porque realmente es novedoso el que lo estemos implementando, no el que se sepa que funciona, ¿vale? Llevamos desde el 75, desde los años 80, sabiendo que funciona y que es la manera más efectiva de conseguir un desarrollo óptimo en el niño, ¿vale? Entonces, aunque constituyen un enfoque relativamente novedoso, hay suficiente evidencia que nos dice que son efectivas. Por lo tanto, intentémoslo, ¿vale? Intentemos hacer este enfoque. Desde el punto de vista más concreto de la logopedia, porque hemos estado hablando un poco en general, aunque sí que hemos hablado mucho de logopedia, pero hemos estado hablando desde el enfoque de atención temprana general, ¿vale? Es muy clara la eficacia que tiene, sobre todo a nivel de desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el desarrollo del lenguaje hemos dicho que se desarrolla en situaciones normotípicas. Pues si nosotros para hacer la terapia buscamos esas situaciones cotidianas, esos entornos naturales, fomentaremos y optimizaremos ese desarrollo, ¿vale? Y por último, hay muchísimos beneficios muy demostrados, pero también tenemos muchas limitaciones. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, no se lleva a cabo con la frecuencia con la que debería, ¿vale? Ojalá de aquí a unos años cambie un poco el paradigma y hagamos mucha práctica centrada en familias y nos sea más fácil hacerla, sobre todo. Vale, aquí habíamos abierto un apartado de dudas, ¿vale? Por si había algún compañero o alguna compañera que quisiera hacer alguna pregunta. No sé, Verónica, si hay alguna cosa que se quiera comentar. Bueno, Micaela se acaba de unir, entonces no creo que tenga Por eso. las dudas. Entonces, nada, como veas, lo que estás diciendo tienes mucha razón, es imposible muchas veces trabajar con la familia también en el entorno y coincidir en la clínica con ellos, con todos. Entonces, eso. Porque a mí también me pasa en la clínica, entonces, A intentarlo, por lo menos a intentarlo. Si por luego lo no se menos puede, eso. pues que no quede de nuestra mano, yo creo, por lo menos, Claro. el meter a la familia. Vale, pues nada, lo único, no les he dejado aquí mi correo porque supongo que está en el campus de Aula Cedesna,
Sí, O si quieren, si no, por el foro, me refiero, que por si quieren alguno de los artículos que hemos citado, no tengo ningún problema en subirlos. Si necesitan algún artículo, alguna referencia concreta o alguna duda sobre la masterclass, pues oye, que me comenten o que me digan por el foro o como me llegan todos los correos, pues